Bienvenidos hermanos, hoy vamos a hablar de introducción a las redes sociales para poder entender cómo es que ellas funcionan y poder llevar a cabo nuestra tarea de irradiación de la mejor manera posible. Para ello vamos a comenzar con una pregunta disparadora. ¿Son iguales todas las redes sociales? A priori estaríamos tentados a decir que sí, pero la realidad es que entre ellas son bastante distintas. Cada una tiene un público objetivo. Y además también tiene una lógica sobre el contenido que se espera que nosotros publiquemos. Por ejemplo, en Facebook vamos a encontrar mayormente adultos y adultos mayores. Y el contenido que se publica es mayormente fotos, videos, escritos, discusión que se da bastante en los grupos y en las páginas y venta de forma informal. Por otro lado, Instagram apunta a un público más adolescente e incluso de adultos jóvenes. El contenido debe ser posible de consumir rápidamente, porque muchas veces las personas que se encuentran en esta red social la están mirando desde su celular, fuera de casa o en alguna situación en la que no le pueden dedicar mucho tiempo y atención. Por lo tanto, se priorizan las píldoras de información rápida, los vídeos cortos y las fotos. En cambio, YouTube apunta a un público en general porque lo consumen tanto jóvenes como adultos. El contenido es muy variado, pero en su mayoría se trata de videos educativos, tutoriales, reflexiones o hasta incluso música. Por eso, ahora vamos a hacernos algunas preguntas interesantes. A la hora de pensar en las redes sociales, debo siempre preguntarme primero, ¿quién es mi público? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿En dónde está esa persona o ese público? ¿Y cómo llego a él? ¿Qué contenido consume? ¿Prefiere fotos? ¿Prefiere vídeos largos? ¿Prefiere escritos? ¿Y qué acción espero de él? Esta pregunta es súper importante, porque siempre, en cada publicación que haga, debe quedar clara la respuesta que yo estoy esperando de mi audiencia. Por ejemplo, si lo que quiero es que responda a una pregunta, lo que voy a hacer es preguntar al final e invitarlo a que conteste en los comentarios. Bien, una tentación muy común que tenemos es querer comenzar a publicar y llenar la red social de contenido. Pero mi consejo es que antes de publicar debemos estudiar. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿cuál es mi objetivo en la red social? ¿Se trata de vender, de irradiar o de alguna otra cosa? Porque en base a ese objetivo debemos dirigir la estrategia que llevaremos a cabo en esa red social. También debemos pensar cómo funciona esa red social, y esto tiene que ver con lo que decía antes. ¿Cuál es el público que se mueve y qué lógica tiene esa red social para mostrar nuestros posteos? ¿A quién me estoy dirigiendo? En este caso puntual de la editorial, podríamos preguntarnos, ¿nos estamos dirigiendo a conviventes que ya conocen nuestra espiritualidad? ¿Nos estamos dirigiendo a la Iglesia Católica toda? ¿A los católicos carismáticos que aún no nos conocen? ¿O a quién? Porque depende a quién nos dirijamos, va a ser el lenguaje que usemos y cómo vamos a ir publicando nuestro contenido. Otra pregunta que debemos hacernos es ¿cómo es mi nicho? Y por nicho nos referimos al ambiente en el que nos estamos moviendo. ¿Qué cosas se dicen en ese ambiente? ¿Qué tipo de pensamientos tiene la audiencia? ¿Cómo es que se habla? ¿Qué palabras se utilizan? ¿Y en qué tono se habla? Porque todo eso nos va a servir para comunicar eficazmente a nuestra audiencia. Otra pregunta que cabe hacerse es ¿qué hace mi competencia? Y por competencia nos referimos a las otras cuentas dentro de esa red social que apuntan al mismo público. ¿Qué es lo que publica? ¿Cada cuánto lo hace? ¿Qué estrategias utiliza? Inspirarse sobre la competencia nos va a ayudar a tener una línea guía sobre la cual basarnos. Otra cosa que debemos hacer antes de publicar es planificar. Tenemos que pensar en qué contenido subiremos, con qué frecuencia, cómo hablaremos o escribiremos dentro de esa red social, cuál será nuestra identidad visual para que la audiencia pueda identificarnos rápidamente y también pensar qué haremos ante comentarios negativos o sorpresivos. Todo esto hará a la identidad de nuestra cuenta en la red social. Al publicar es importante que tengamos en cuenta los siguientes puntos. La constancia. Esta actividad es un verdadero trabajo. De verdad, hay gente que se gana la vida publicando en redes sociales. Responder mensajes y comentarios. Es de muy mala educación en una conversación, si te hablan, no responder. Acá sucede lo mismo. Las redes sociales establecen comunicaciones entre las personas. Si dejamos los mensajes y comentarios sin responder, o si respondemos muy tarde, es como si en una conversación no siguiéramos el hilo.
No ser egocéntrico, no hablar únicamente de lo que nosotros hacemos. Hay que pensar en nuestra audiencia, en el contenido de valor que ellos quieren recibir y poder establecer una comunicación desinteresada. Interactuar con la audiencia va de la mano con el punto anterior. No se trata de ser egoísta y hacer lo que nosotros queremos, sino también consultar a nuestros seguidores qué tipo de contenido les interesa, qué querrían ver y preguntarles qué opinan de los contenidos que estamos subiendo. De esa manera vamos a estar en comunicación directa con ellos, se van a acordar de nosotros y además se van a sentir respetados e importantes. Y por último, un punto súper importante es que no hay que olvidar que una red social es una red social. Ergo, hay que socializar. ¿Qué quiere decir socializar? Hay que seguir otras cuentas, hay que comentar los posteos de otras personas, como si fuéramos una persona que está mirando a sus amigos. Hay que interesarse por los demás. Entonces, puede ser que nos surja la siguiente pregunta. ¿Hace falta generar contenidos totalmente diferentes para cada red social? Y la respuesta es que no siempre, porque a veces es posible adaptar el contenido de una red social para que se pueda utilizar en otra, siempre y cuando se conozca la lógica de cada uno. Un ejemplo de esto sería, si en Facebook o en YouTube hacemos un vídeo largo, luego ese vídeo se puede cortar en pedazos más pequeños para ir subiéndolo de a poco en Instagram. Otra pregunta que seguramente surja es, ¿podemos usar las redes sociales de manera efectiva sin que se tergiverse nuestro mensaje? Por supuesto que sí. Así como un buen traductor puede llevar el mensaje de un idioma al otro sin que se pierda el contenido y su esencia, es posible que nosotros irradiemos nuestro mensaje en las distintas redes sociales sin que se distorsione. Pero atención, hay que ser prudentes. Si nos dirigimos a hermanos que no conocen nuestra espiritualidad, empezar de a poco e ir profundizando gradualmente es la mejor estrategia. Recordemos que esto es un proceso pedagógico. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto funcione? Teniendo en claro todo lo anterior, es indispensable que tengamos apertura a las nuevas tecnologías y formas de irradiación. Ya no basta hablar con el mismo lenguaje con el que siempre lo hacíamos, ni comunicar de la misma manera. Se trata de adaptarse. También es fundamental permanecer íntimamente unidos en la oración. Puede suceder que, dado que se trata de distintos canales de comunicación, hayan malos entendidos. Lo importante es siempre tener en cuenta que todo lo que hacemos lo hacemos con buena voluntad y por el bien de nuestra comunidad. Es imprescindible el trabajo en equipo, la tolerancia y la comunicación fluida. Y por sobre todo, docilidad a la Ruaj. Debemos dejarnos conducir, ya que esta es su obra, no la nuestra. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este pequeño video introductorio. Si ha quedado alguna duda o necesitan que profundicemos en algún tema, por favor háganmelo saber. Les mando un abrazo a todos y les deseo que Dios los bendiga.